El templo y exconvento de San Francisco de Asís se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Esta bellísima edificación data del siglo XVI. Funcionó como catedral de la ciudad de Querétaro entre los años de 1865 y 1922. Conozcámoslo. Templo y exconvento de San Francisco de Asís. El templo está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Es una bellísima edificación del siglo XVI. Fue el primer edificio de culto religioso construido en Querétaro y sirvió de eje para el desarrollo urbano de la ciudad. Su construcción se inicia aproximadamente en el siglo XVI. En realidad, la fecha exacta es desconocida, así como también el nombre de los primeros franciscanos que se asentaron en estas tierras. La construcción de aquel entonces era pequeña, contaba solo con una capilla, unas celdas y una huerta. Antes de finalizar ese periodo, se solicitó la construcción de un segundo nivel, así como la terminación de un templo que se había desplantado, pero desafortunadamente de aquellas edificaciones no quedó ningún rastro. Durante el siglo XVII se trabajó en la construcción del templo principal, el cual quedó terminado con la cúpula, el crucero y la torre. Ya para el siglo XVIII se perfeccionó y engalanó todo el recinto. En el templo principal se construyeron varios retablos, destacando el principal con un sagrario de plata. Además, en el interior del templo había 3 capillas: la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, capilla de San Diego de Alcalá y la capilla de la Purísima en el Apocalipsis. Todos los corredores y espacios fueron aderezados con magníficas obras barrocas. Sin embargo, antes de finalizar ese siglo, el estilo neoclásico poco a poco fue filtrándose, reflejándose posteriormente en el diseño del coro y su construcción realizado por el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras. También a los retablos barrocos les llegó su turno y fueron sustituidos por otros de estilo neoclásico. Hasta mediados del siglo XIX integraba parte del templo y el convento un conjunto religioso que incluía 5 capillas más, un cementerio, un huerto, el cual se convirtió en un mercado, y un gran atrio que se dividió en la Plaza de los Escombros, lo que hoy ocupa el Gran Hotel. Todo esto ocupaba en total un área cercana a las 3 hectáreas. Las capillas mencionadas fueron demolidas durante la Guerra de Reforma, algunas de ellas se dice que a cañonazos. El Templo de San Francisco funcionó como catedral de Querétaro entre los años de 1865 y 1922. El edificio que ocupó el antiguo convento es hoy Museo Regional, cuya existencia debemos al empeño y dedicación del maestro don Germán Patiño, ilustre personaje y benefactor queretano. Desgraciadamente para el siglo XX continuó la destrucción del recinto. El templo sufrió saqueos, así como la transformación de su fachada, donde se colocó el reloj actual. Sin duda, ha tenido que sufrir muchas transformaciones, pero la belleza no se ha perdido. Es un lugar lleno de paz y armonía, donde la gente puede pasar un rato en total tranquilidad, ya sea en soledad o con sus seres más queridos. El templo es sin lugar a dudas un emblemático símbolo del centro histórico de la ciudad de Querétaro, lleno de historia, contada en sus paredes, en sus pinturas, en sus alrededores, increíble y hermoso.